Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión que vamos a hacer online del Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros de la UNED. Como ya sabéis, soy Alberto Muñoz, profesor del máster y además webmaster de la web xtrader.net. Y bueno, pues vamos a iniciar esta sesión. Lo único, si queréis, antes de nada, al final de la sesión se contestarán todas las preguntas y cuestiones que haya al respecto, que podéis enviar por correo electrónico al email amunoz@cee.uned.es. Es el correo electrónico que tenéis en la guía didáctica. Lo repito, amunoz@cee.uned.es. Ahí podéis mandar todas las dudas que tengáis. Luego al final de la sesión pues la repasaremos y bueno, os comentaremos. De todas formas, como la sesión se queda grabada y la pondremos para que la veáis en diferido después, pues también podéis mandar dudas a posteriori que tengáis, ¿de acuerdo? Y bien, dicho esto, vamos a comenzar con la sesión en sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el trading de alta frecuencia. Se trata de un estilo de operativa en los mercados financieros, no solo de acciones, también de futuros y de divisas, en el cual, bueno, presentan características especiales. Es un tema además que consideramos en los profesores del máster que está muy de moda, porque últimamente ha salido en los medios por diferentes motivos, que luego iremos comentando. Pero bueno, creemos que es conveniente que el alumno esté pendiente de estos temas, porque además hoy en día los mercados financieros van cambiando a una velocidad pasmosa. Entonces, bueno, cada vez hay más novedades, más innovaciones y conviene estar al día de todos estos temas. Dicho esto, os voy a comentar brevemente cómo se va a estructurar la presentación. Primero vamos a hacer una pequeña definición y una explicación de las características del trading de alta frecuencia. Después nos centraremos, que será la parte más amplia de la presentación, en los tipos de estrategias que hay dentro de este tipo de operativa y finalmente terminaremos reflexionando acerca del impacto que tiene en el mercado este tipo de trading y finalizaremos con unas pequeñas conclusiones. Dicho esto, para todos aquellos que no sepan exactamente qué es el trading de alta frecuencia, vamos a proponer una definición más bien genérica. ¿Por qué genérica? Bueno, pues porque posiblemente la mayor parte de los agentes que participan en el mercado no están de acuerdo incluso en una definición común, ¿no? No está de acuerdo la gente, los operadores en qué es exactamente esto. Así que se puede decir, bueno, que hay una definición genérica que es la que os planteo en la presentación, ¿no? El trading de alta frecuencia es aquel estilo de gestión que utiliza sofisticados programas informáticos que invierten en los mercados de forma automatizada y que se benefician de una velocidad de proceso y transmisión de órdenes extremadamente alta para aprovechar ineficiencias de mercado. Dicho esto así, pues puede sonar muy genérico, pero realmente es lo que es. Es decir, al fin y al cabo, al margen del algoritmo que se esté utilizando en este tipo de operativa, al final se trata de estrategias que buscan aprovechar la velocidad de las conexiones y de aprovechar también el automatismo mediante software o en algunos casos incluso a través de hardware, ¿vale? El trading de alta frecuencia, como os digo ahí también, se denomina en inglés High Frequency Trading, que también lo habréis visto en los medios, me imagino, o abreviado HFT, que es como normalmente se le suele conocer, ¿no? Dicho esto, volviendo un poco a la definición, por concretar un poco más, ¿por qué motivo se caracteriza entonces este tipo de operativa, el trading de alta frecuencia? Bueno, pues tenemos aquí varios puntos. Básicamente, por un lado, se trata, por lo general, no siempre, pero suele ser operaciones de una duración muy, muy corta, incluso en ocasiones de segundos o incluso menos. Se trata de una operativa en la que se trabaja con un software muy sofisticado que analiza datos de mercado a gran escala muy rápidamente en busca de oportunidades. Por ello, volviendo al tema de la definición anterior, el tema de la velocidad es fundamental, de tal forma que los traders de alta frecuencia compiten entre sí de acuerdo a la velocidad que cada uno tiene para acceder a los mercados y a los productos. Y debemos tener en cuenta también un hecho muy importante,
y es que, si bien, como os decía al principio, este tipo de operativa afecta a todo tipo de mercado financiero, ya sea de futuros, de divisas o de acciones, sí que es cierto que donde más impacto y más volumen se está moviendo con esta operativa es en los mercados de acciones de Estados Unidos, en los cuales el trading de alta frecuencia representa ya más del 50% de las operaciones. Para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando este volumen negociado con este tipo de operativa en Estados Unidos, os enseño este gráfico. Podéis ver cómo ha ido creciendo progresivamente. Este tipo de operativa, como podéis ver, es bastante reciente. Podríamos fijar sus inicios a comienzos de la década pasada, en torno a 2002, 2003, que es cuando empezó esto. Si bien en 2004, como podéis ver, ya representaba cerca del 25%. Y actualmente, como os decía, representa ya el 50% del volumen negociado de acciones en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que mueven este volumen? Bueno, pues en el siguiente gráfico podéis ver que la tarta se la reparten entre las firmas de trading propietario independientes, las mesas propietarias de los brokers y los hedge funds. ¿Vale? Básicamente son las firmas de trading propietario y las mesas de trading propietario de bancos de inversión y brokers los que se reparten a medias en el mercado, pero también es cierto que cada vez hay más fondos de inversión, fondos de cobertura o hedge funds que cuentan con un pequeño porcentaje, en este caso un 6%, de la operativa de alta frecuencia. Para aquellos que estéis interesados, ¿quiénes son las principales firmas? ¿A dónde tenéis que mandar el currículum si estáis interesados en ser traders de alta frecuencia? Bueno, pues ahora mismo las 4 compañías que fundamentalmente operan con trading de alta frecuencia en Estados Unidos son Knight Capital, GetCo, Citadel y Goldman Sachs, ¿vale? Si disponéis de suficientes conocimientos de informática y de software, e incluso fuerais matemáticos o tenéis una formación más bien cuantitativa dentro del área económica, pues este tipo de firmas podrían estar interesadas en vosotros, si tenéis conocimientos además de mercados financieros. Sí que es cierto que además recientemente me lo comentaba un amigo, y es que en Wall Street ya no se contratan economistas, se contratan matemáticos, se contratan físicos, entonces bueno, pues sobre todo orientados a este tipo de operativa. Entonces, pues eso, si tenéis interés, deberíais apuntar a compañías americanas como estas que os acabo de decir. Muy bien. Dicho esto, pasamos a ver los tipos de estrategias que desarrolla un trader de alta frecuencia. Como os decía al principio, definir el trading de alta frecuencia como algo concreto es bastante difícil. Ya os he dicho que la definición de antes es bastante genérica, pero posiblemente el analizar las estrategias que utilizan nos pueda servir para entender mejor en qué consiste exactamente este tipo de trading, ¿vale? Entonces, si veis aquí, os he presentado un pequeño esquema, ahora lo vamos a desarrollar, pero bueno, podríamos decir que básicamente hay 6 tipos de estrategias de alta frecuencia, ¿vale? Digamos que hay 2 de ellas que están basadas en proporcionar liquidez al mercado, es decir, en poner posiciones para proporcionar contrapartida a otros agentes de mercado. Dentro de este grupo tenemos el rebate trading y el market making. Luego, por otro lado, tenemos sofisticadas estrategias que se basan en el análisis en tiempo real de los ticks, ¿vale? Es decir, de las operaciones una a una que se van realizando en el mercado. Y dentro de esto tendríamos el filter trading y el momentum trading, ¿vale? Y finalmente tendríamos un trading de corte más estadístico, en el cual encajarían tanto el statistical arbitrage como el technical trading, ¿vale? Todos estos tipos de estrategias los vamos a ir viendo ahora en detalle. Pero como podéis ver, se trata de estrategias que no son habituales. Es decir, tampoco están al alcance del trader minorista que digamos que trabaja en su casa comprando y vendiendo acciones. Porque en muchas de ellas se requiere incluso ser miembro del mercado para poder participar y recibir rebates o tener unas comisiones bastante baratas, ¿vale? Dicho esto, comenzamos con la primera. Vamos allá con el rebate trading. ¿En qué consiste el rebate? ¿Qué es un rebate? ¿Vale? O rebate, como tenéis ahí, ¿no? Bueno, pues básicamente consiste en recibir una pequeña comisión por proporcionar liquidez al mercado. Entonces, el trader que practica el rebate trading lo que hace es poner posiciones de compra y venta a fin de recibir a cambio esa comisión que le da el mercado. Este tipo de estrategias se realizan habitualmente en las ECNs, en las Electronic Communications Networks,
¿vale? Que si recordáis, lo habéis estudiado en el máster, en el capítulo dedicado a los mercados internacionales. Y bueno, básicamente el trader lo que busca en todo momento es poner la posición, tratar de ejecutar la orden de compra o venta lo más rápido posible y salirse al mismo precio o ganando como mucho un punto, de tal forma que no pierde dinero con la operación, pero además recibe la compensación monetaria que le da el mercado, ¿vale? Este tipo de operativa ha sido promocionada sobre todo por como os decía, por las ECNs, entre ellas Direct Edge y BATS, que son las dos, digamos, más grandes de Estados Unidos, y dichas ECNs pues han promovido esto para competir contra Nasdaq y NYSE a fin de robarles, digamos, liquidez, clientes, porque recordad que en las ECNs se negocia todo tipo de valores cotizados en las bolsas estadounidenses. Entonces el objetivo, al fin y al cabo, de los mercados es tratar de negociar el mayor volumen posible, de tal forma que se obtenga la mayor comisión y el mayor prestigio también de alguna forma, ¿no? Y esto se consigue en el caso de las ECNs llamando a los participantes al mercado a colaborar de alguna forma, dando liquidez y dando a cambio una comisión. Bien. Curiosamente, aunque lo ideal sería que este tipo de operativa se diera más en valores muy líquidos, lógicamente al ser valores muy líquidos la competencia es muy alta y por tanto es muy difícil entrar, recibir la comisión y salirse sin pérdida. Por lo que generalmente los traders de alta frecuencia prefieren valores que sean menos líquidos y que tengan poca volatilidad a la vez, lo cual tampoco es muy habitual, pero bueno, digamos que utilizan sofisticados algoritmos para rastrear valores que cumplan unas determinadas condiciones antes de ejecutar un algoritmo de rebate trading, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de este tipo de estrategia? Pues ¿cuál es la complicación? Aparte de que el trader tiene que salirse ganando muy poquito o sin perder y para llevarse la comisión, porque en caso de que perdiera un solo tick, la comisión no le supondría un beneficio. Pues que debe manejar un volumen muy elevado, ya que los pagos que pagan en comisiones los mercados, las ECNs, son muy pequeños, es decir, del orden de fracciones de centavo, con lo cual, para poder obtener un beneficio razonable en cada operación, se deben manejar varios millones de acciones, ¿de acuerdo? Seguimos con la siguiente estrategia, market making. Digamos que en el market making ya se supera directamente el rebate trading y el objetivo en este caso ya no es conseguir la comisión, sino que el objetivo es jugar con la horquilla de mercado. Sabéis, por lo que habéis estudiado en el máster, que hay un precio de compra a la izquierda, un precio de venta a la derecha en el libro de órdenes, y lo que intenta el trader de alta frecuencia que practica el market making, lo que pretende es llevarse esa horquilla poniendo posiciones de compra y de venta simultáneamente. ¿Qué ocurre? Que claro, posiblemente si habéis revisado los materiales de estudio, habréis visto que los creadores de mercado, market makers, ya existen, son miembros de los mercados, además, y se dedican a poner liquidez, para lo cual son contratados y se les exige una serie de parámetros y de obligaciones, ¿no? Bueno, pues en el caso de los traders de alta frecuencia, lógicamente tienen una ventaja muy importante frente al creador de mercado tradicional que habéis visto en el máster, y es que no tienen obligación por contrato, como los creadores de mercado tradicionales, de proporcionar liquidez al mercado, de tal forma que ellos deciden cuándo entran y cuándo no a poner posiciones. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos las estrategias de market making han llevado a una situación un poquito paradójica, que lo habréis visto a lo mejor en algún artículo especializado, en Financial Times o Wall Street Journal. Han llevado al denominado flash trading, ¿vale? El flash trading consiste en ofrecer a los miembros de un determinado mercado o de una ECN órdenes entrantes en el mercado para ver si ellos están dispuestos a cruzarlas a un precio mejor antes de enviarlas a otro mercado. Quizás esto contado así parece un poco extraño, pero bueno, es tan sencillo como que, bueno, si una orden entra en mi mercado, vamos a ver si tengo algún agente, algún miembro que está dispuesto a cruzarla antes que el resto a un precio decente. No obstante, hay una limitación que la impone la regulación estadounidense, y es que debe cumplirse que el mercado al que se lanza la orden no debe estar cotizando el mejor precio de todos los mercados disponibles.
En Estados Unidos hay una cosa que se denomina el National Best Bid and Offer, o abreviado NBO, ¿vale? Y en ese, digamos, libro de órdenes gigantesco agregado de todos los mercados estadounidenses, pues en el momento que se lanza la orden contra un mercado, debe verificarse que para poder cruzarla, hacer flash trading en ese mercado, no se esté cotizando el mejor precio de todos los mercados disponibles. Si hubiera un precio mejor, lógicamente la orden debería ir directamente a ese mercado, ¿vale? Bien. Para que se entienda mejor, os he propuesto aquí un pequeño esquema. Podéis ver varias flechas, unas letras A, B, C y D, ¿de acuerdo? En varios caminos. Entonces, bueno, la idea fundamental del flash trading es la siguiente. El inversor o trader, ¿vale?, que aparece arriba, lanza una orden al mercado, ¿vale? Seguimos por la flecha A. Entonces, el mercado, si puede recibirla, porque en ese momento ese mercado no está cotizando el mejor precio de todos disponibles en Estados Unidos, contacta con todos los ordenadores de los participantes en el mercado, entre ellos puede ser de algún trader de alta frecuencia, como tenéis ahí, y le propone esa orden. Y le dice, bueno, ¿me la cruzas tú? Y así no tenemos que lanzarla directamente al mercado. Y entonces el miembro de mercado tiene dos opciones. O le dice al mercado que sí y cruza la orden, o directamente dice que no y la orden vuelve al inversor. Es decir, la orden pasa a mercado abierto y aparece publicada con el resto de órdenes que hay en el mercado. Esto que aparece aparentemente no tendría mayor relevancia y que no tiene ninguna implicación aparentemente, pues sí que la tiene porque ha derivado en un problema, digamos, de tipo legal, que es el denominado front running. El front running, ¿vale? Básicamente lo que hace es que, bueno, digamos que con la práctica del flash trading lo que se está haciendo es retener unos milisegundos las órdenes, por lo que los miembros de mercado que van a aceptarlas tienen incentivos a realizar previamente una operación, es decir, si por ejemplo queremos comprar 100.000 acciones de un determinado valor, el agente o el miembro de mercado que nos va a coger la orden tiene incentivos previamente a haber vendido él 100.000 acciones para luego ganar con esa operación. De tal forma que en ese proceso de flash trading, en ese momento que se retarde, digamos, las órdenes unos pocos milisegundos, los traders de alta frecuencia aprovechan ese pequeño retardo para realizar una operación previa y llevarse después la orden del cliente y con ello ganar un pequeño beneficio. Lógicamente, para hacer esto, como os decía al principio, no se puede hacer desde casa con un ordenador y una DSL, sino que para ello hay que trabajar en entornos de baja latencia, con sofisticados algoritmos y con ordenadores muy potentes, ¿vale? Esto del front running, bueno, pues ha tenido bastante controversia en Estados Unidos. De hecho, es una práctica que no está regulada, aunque sí que es cierto que muchos mercados como Nasdaq y BATS se retiraron de este tipo de prácticas y la prohibieron dentro de sus mercados, pero Direct Edge, por ejemplo, sigue haciéndolo. Y hasta el momento no la SEC ni ningún otro organismo regulador en Estados Unidos ha dicho que vaya a actuar o a prohibirlo. Con lo cual, bueno, pues ahí siguen determinados operadores con sus máquinas ganando beneficios todos los días de una forma más o menos ética o no, según se mire. Con esto terminamos las dos estrategias de las que se hablaba, que utilizan los traders de alta frecuencia para operar en base a liquidez proporcionada al mercado. Pasamos a ver las siguientes estrategias. La de filtrado de ticks, ¿vale? Una de ellas es el filter trading. Entonces, bueno, en este caso no es tanto el jugar con las órdenes y el proporcionar liquidez, sino que lo que se hace es rastrear miles de acciones, ¿de acuerdo? Hay máquinas sofisticadas rastreando en todo momento el comportamiento de los valores en los mercados de acciones y se buscan cambios significativos en precio y en volumen. Lógicamente, se trata de algoritmos que están pensados para buscar valores en los que hay rumores de una OPA o de una fusión, valores en los que puede haber una noticia inesperada o valores de empresas que vayan a publicar sus resultados trimestrales, por ejemplo. En esos momentos, el algoritmo, bueno, pues rastrea a ver qué se está produciendo en los ticks de compra y venta de esa empresa, de las acciones de esa empresa, y cuando hay una variación importante en el precio o en el volumen, la máquina actúa comprando o vendiendo cuando detecta desviaciones importantes.
La siguiente estrategia, basada también en el comportamiento de los ticks, el estilo de estrategias es el momentum trading. Este tipo de estrategias también analizan el comportamiento de los ticks, pero en este caso lo que se hace es buscar fuertes desequilibrios entre oferta y demanda. De tal forma que se buscan, digamos, pequeñas microtendencias en los ticks en las cuales el algoritmo busca entrar siguiendo la inercia provocada por la presión compradora o vendedora y tratar de obtener un pequeño beneficio derivado de un pequeño recorrido a lo mejor de 2 o 3 centavos en un determinado valor. Lógicamente, para que esto sea rentable, primero hay que tener una máquina potente que sea capaz de procesar a la vez simultáneamente miles de los valores cotizados en Estados Unidos, además contar con una baja latencia para poder acceder rápidamente al mercado y finalmente pues una buena ejecución y unas buenas comisiones, lógicamente. Con esto sí que es factible realizar momentum trading, ¿de acuerdo? Pasamos por último a ver las dos estrategias de tipo más estadístico o más cuantitativo, ¿vale? En este caso tenemos el Statistical Arbitrage, el primero de ellos. En este tipo de operativa lo que hacen las máquinas, están programadas con ciertos algoritmos que lo que hacen es rastrear miles y miles de spreads. Si recordáis la conferencia que dimos el año pasado o hace 2 años, no recuerdo mal, tratábamos el tema de los spreads o de pares, ¿no? Es decir, el diferencial entre dos productos, ¿vale? Entonces lo que hacen las máquinas es analizar miles de estas diferenciales entre dos productos y entre mercados correlacionados, buscando aquellos que exceden un determinado nivel de desviación típica, una serie de bandas que se ponen en el spread y buscan abrir una posición en contra de la tendencia establecida en ese momento. Aunque parezca increíble, y sí que es cierto que las estrategias que hemos visto anteriormente mueven bastante volumen y tienen bastante impacto en el mercado y bueno, se las ve aparecer de vez en cuando, según un análisis de la consultora TAP Group, este tipo de estrategias, las de Statistical Arbitrage, son las que más dinero generan, estimándose el beneficio obtenido con ellas en más de 21.000 millones de dólares en la industria. Que dicho así, pues lógicamente es bastante dinero, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos. Finalmente, el último tipo... nos quedaba aquí los ejemplos de este tipo de operativa, sí, tenemos spreads diferentes. Entonces, bueno, las máquinas lo que hacen es buscar, por ejemplo, ineficiencias de valoración entre un producto derivado y un subyacente. Por ejemplo, imaginaos extrapolando esto al mercado español, pues tendríamos una máquina que rastrea ineficiencias en el comportamiento de las opciones sobre Telefónica y las acciones de Telefónica. Entonces podríamos buscar un arbitraje entre esos dos valores. Quizás el mercado MEF no sea el mejor ejemplo, porque es menos líquido que otros mercados de opciones, pero en Estados Unidos sí que los mercados de opciones funcionan bastante bien, pero aún así sí que podría haber opción para que en determinados momentos de mercado hubiera ineficiencias entre valoraciones a través de derivados y los productos subyacentes. Otra posibilidad también es arbitrar, por ejemplo, ETFs o futuros sobre un determinado índice contra los componentes del propio índice. Es lo que se denomina program trading. De hecho, hay muchos algoritmos que se dedican a saltar rápidamente cuando detectan la más mínima ineficiencia o diferencia de valoración entre el valor del futuro del ETF con respecto a la cesta de valores que compone dicho futuro o el índice que es subyacente de ese futuro o de ese ETF, ¿vale? Y además mueven normalmente miles de millones de acciones en un momento. En definitiva, el objetivo es tratar de llevar al nivel que se considera teóricamente justo o bien al ETF o al futuro o bien a las acciones, de tal forma que en un producto, en el derivado normalmente se realiza una determinada operación y en las acciones se realiza la misma operación pero en sentido contrario. De esa forma se intenta captar, digamos, el pequeño diferencial que hay entre los dos, ¿vale? A la vez que se llevan, digamos, al nivel más o menos justo que se considera que debe tener a nivel teórico, ¿vale? Y finalmente lo que más hacen también estas máquinas es buscar valores muy correlacionados, sea porque pertenecen al mismo sector, como podría ser, como os planteé como ejemplo, BBVA y BSCH, o porque están en sectores muy interrelacionados, como podría ser, por ejemplo,
un ETF sobre petróleo contra acciones de empresas que trabajan con petróleo como materia prima, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los tipos de estrategias que se realizan a nivel de arbitraje estadístico. Por último, tenemos el trading técnico o technical trading, que quizás este sí que podría hacerlo un particular desde su casa con una buena línea, una buena conexión y unas buenas herramientas. En ellas, bueno, pues básicamente lo que se hace es buscar valores que han confirmado un patrón de tipo técnico, podría ser un cruce de medias, rotura de un nivel, una situación de sobrecompra o sobreventa, en fin. Se pueden programar múltiples reglas y se automatizan buscando aquellas situaciones en las que la relación riesgo-beneficio es aceptable. Digamos que esto sería bastante similar a lo que viene en Visual Chart, por ejemplo, el tema de los sistemas automáticos. Bien, sería lo más parecido, ¿vale? Un trading de tipo técnico, pero adaptado al trading de alta frecuencia, que implicaría una automatización y la búsqueda de una buena velocidad de ejecución. Aunque quizás sí que es cierto que en el trading técnico la latencia de las órdenes no es tan importante como en el resto de estrategias que acabamos de ver. Hablando de latencia, es probable que quizás el arbitraje de latencia, que ahora os explicaré en qué consiste, sea, digamos, el futuro de la operativa en los mercados financieros, al menos si consideramos el campo de las estrategias cuantitativas o basadas en trading de alta frecuencia, ¿vale? Debéis tener en cuenta, como os decía antes, que todas estas estrategias que hemos visto dependen, sobre todo de las primeras, las de market making y de rebate, dependen muchísimo de la latencia. Entendida la latencia como el tiempo que tarda una orden en llegar al mercado y ser procesada. Parece increíble, pero bueno, como se suele decir, la ciencia avanza una barbaridad y es cierto que actualmente el desarrollo de la tecnología ha permitido alcanzar latencias inferiores al microsegundo. Es decir, inferiores a una 10.000ª o más de segundo, ¿de acuerdo? Por ello, teniendo en cuenta este impacto que tiene la latencia en la ejecución de este tipo de operativas, tanto los mercados como las ECNs han visto un nuevo nicho de negocio, el denominado colocation, que consiste en alquilar espacios físicos cerca de los servidores centrales del mercado, de tal forma que se reduce la latencia simplemente por la distancia que hay del servidor digamos, al ordenador del trader de alta frecuencia. Para que veáis que lo que os estoy contando no es nada exagerado y que es cierto, hay incluso compañías que se dedican a ofrecer este tipo de servicios con latencia mínima prácticamente nula. Por ejemplo, os pongo aquí el pantallazo de una compañía que se llama Nova Sparks y os he resaltado ahí en amarillo. Como podéis ver, proporcionan a los traders de alta frecuencia que contratan este tipo de servicio, ofrecen latencias inferiores al microsegundo o al nanosegundo para mercados que tienen Level 1. Level 1 lo que significa es que solo tienen una posición vista, no tienen libro de órdenes. Y en el caso de mercados más avanzados o más complejos, ofrecen latencias de solo 2 microsegundos. Este proceso, lo que quiere decir este tiempo, es el que se tarda en enviar la orden y procesarla, digamos, ofrecerla en el mercado. Entonces, como comprenderéis, contra este tipo de latencias, poco puede hacer un trader que trabaje desde su casa. Por todo ello, lo que os planteo aquí es que posiblemente de todas las estrategias que estamos viendo, digamos que la que más futuro tiene y que todavía no está considerada una estrategia como tal, sino que más bien se la considera una especie de arbitraje con tiempo, lo cual digamos que excede ya los límites de lo que es el trading habitual, ¿no? El trading de comprar y vender. Esto ya es otra cosa, esto es jugar con los tiempos. Posiblemente el futuro de las estrategias de alta frecuencia sea el latency arbitrage o arbitraje de latencias. Este tipo de estrategias lo que hacen es comprar o vender un activo ligeramente por delante de otros participantes del mercado, aprovechándose de pequeños retardos en la diseminación de las cotizaciones. Seguramente los que estéis oyendo la conferencia ahora mismo desde casa os estaréis preguntando cómo es posible que haya personas o agentes o participantes o traders que
que tienen pequeños, o sea, que pueden aprovecharse de estos pequeños retardos. Es decir, ¿cómo puede haber un retardo en la diseminación de las cotizaciones? Bueno, pues esto tiene una explicación. Y es que los traders de alta frecuencia que trabajan con arbitrajes de latencias, lo que hacen es comprar directamente a los mercados los data feeds en bruto. Es decir, todos los ticks, cotizaciones, operaciones que se realizan en el mercado se pueden enviar a un feed de datos consolidado que luego se revende, que es lo que hace, por ejemplo, Visual Chart. Visual Chart lo que hace es revender un feed de datos procesado para uso particular, para funcionar dentro de un programa como es el Visual Chart, o, sin embargo, lo que uno puede hacer es coger y ir al mercado, pagar bastante dinero, lógicamente, y comprar el data feed, el feed de datos, las cotizaciones en bruto, sin ningún tipo de procesado. De tal forma que el trader de alta frecuencia que trabaja con baja latencia y con procesos de producción, digamos, de gestión de órdenes muy rápidos, lo que hace es reconstruir el libro de órdenes con este data feed en bruto. Es decir, el trader de alta frecuencia que trabaja con arbitraje de latencias, lo que hace no es contratar un servicio habitual y ver el libro de órdenes tal como nos lo dan en Visual Chart o en otros servicios, sino que lo que hace es recalcularlo en base a los datos que va recibiendo del mercado en bruto. Eso es lo que le permite tener una pequeña ventaja, porque sus máquinas generalmente trabajan más rápido que las que, por ejemplo, pueda tener Visual Chart, Infobolsa u otros tipos de servicios en los cuales el libro de órdenes se calcula más despacio porque no se da tanta potencia de procesamiento de los datos. Esto, unido a los servicios de colocation que os acabo de mencionar, lo que provocan es que haya participantes en el mercado, que lo que hacen es aprovecharse de retardos simplemente derivados de la capacidad de proceso de los ordenadores. Si yo tengo una máquina mucho más potente que otras personas y tengo una baja latencia y tengo un servidor muy cercano al mercado que me permite ganar en rapidez, lo que puedo hacer es ver el mercado antes que el resto de la gente y sé lo que va a pasar, es decir, tengo anticipación. Esto, lógicamente, aunque la ventaja es muy pequeña porque son retardos, como os decía, de milisegundos o incluso de inferiores de microsegundos, nos permite tener, como os decía, pues eso, anticipación frente al resto de agentes, tanto en la ejecución de órdenes como en la interpretación de lo que está sucediendo en el mercado. Como anécdota curiosa, en este tipo de estrategias, además, una nueva moda, digamos, que se ha establecido es que además muchas estrategias trabajan procesándose directamente por hardware. Es decir, la implementación de la estrategia ya no se realiza programada en un programa informático, sino que lo que se hace es coger una placa, un circuito impreso, y programar en ella toda la lógica de la estrategia para pincharla a un ordenador que se sitúa dentro de uno de estos espacios alquilados de colocation, y allí se ejecuta aún más rápido la orden. ¿Por qué? Porque la latencia es inferior si se trabaja mediante hardware que si se trabaja mediante software. Siempre la latencia es inferior. ¿De acuerdo? Pasamos, una vez vistas las estrategias y un poco qué es el trading de alta frecuencia, pasamos a ver qué impacto está teniendo o qué implicaciones está teniendo, ¿no?, en los mercados financieros la aparición y la cada vez mayor, mayor cuota de volumen en los mercados de este tipo de operativa. Vamos a empezar por lo bueno, por los aspectos positivos. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir positivo del trading de alta frecuencia, del high frequency trading? Bueno, pues en algunos estudios académicos, las conclusiones a las que se han llegado es que el trading de alta frecuencia, por ejemplo, aumenta la liquidez y estrecha las horquillas de precios. Esto es lógico, es completamente normal, porque claro, si trabajamos con estrategias de rebate trading, al meter muchas órdenes simplemente para conseguir obtener el rebate, es normal que la liquidez aumente en el mercado. Asimismo, dado que aumenta la liquidez, la volatilidad también se reduce, porque cuesta más mover el mercado. Entonces los movimientos son menos bruscos. Del mismo modo, al haber una competencia entre operadores tratando de cazar órdenes, ¿vale?, y de buscar la mejor ejecución,
se disminuye también los costes de la operativa, de tal forma que los mercados han tendido en los últimos años a reducir las comisiones que dan sobre todo a sus miembros. También, como otra consecuencia derivada de todo este proceso de aumento de liquidez en el mercado y del funcionamiento en sí, el cambio que produce es que las cotizaciones, los precios cotizados, son más representativos de la situación real. Esto quizás este punto sea discutible y de hecho luego lo vamos a discutir posiblemente en la parte negativa, pero bueno, teóricamente, al haber más liquidez, ser más difícil manipular el mercado y moverlo, pues lógicamente las cotizaciones deberían ser más representativas. Y derivado a su vez de esta representatividad y de esta, digamos, mayor eficiencia en los mercados financieros, pues también las correlaciones entre mercados, digamos que serán más eficientes, entre comillas, es decir, las correlaciones, digamos que serán más lógicas o tendrán a mantenerse más estables en el tiempo. Esta es la teoría, lógicamente. En la práctica, yo os puedo decir por experiencia propia que posiblemente desde el año 2007-2008, que es cuando el High Frequency Trading ha entrado fuerte en el mercado, yo diría que las correlaciones ya no se mantienen en el tiempo prácticamente nada. Es decir, no duran muchísimo las correlaciones. Pero bueno, esto que os he comentado son en su mayoría estudios académicos, los resultados que se han obtenido, ¿vale? Sin embargo, la otra cara de la moneda del High Frequency Trading la encontramos en fenómenos como el Flash Crash, que se produjo hace poco más de un año. Como podéis ver, os he puesto ahí un gráfico del Dow Jones, de lo que sucedió aquel 6 de mayo de 2010, en el cual el Dow Jones de repente cayó 1000 puntos, ¿vale? Pero el problema no es solo que cayera 1000 puntos el Dow Jones, el problema es que todos los mercados financieros negociados en ese momento, que estaban abiertos, futuro del DAX, mercados de divisas, petróleo, oro, etcétera, todos estos mercados siguieron a la par al flash crash y mucha gente quiso ver en este movimiento, en este fenómeno de mercado que se produjo el 6 de mayo, quieren ver como culpables a los traders de alta frecuencia. Claro, lógicamente, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues teóricamente lo que sucedió es que cuando todas las máquinas vieron que se retiraba liquidez, todas automáticamente también quitaron liquidez. Entonces, digamos que se produjo un efecto en cadena y lo que hizo fue amplificar, digamos, una caída que inicialmente parece ser que se produjo por un error de un operador. No está muy claro todavía a día de hoy qué es lo que pasó exactamente aquel día. Dicen que hubo una operación de cobertura muy agresiva con futuros del S&P 500. Otros dicen que fue un error al teclear el volumen que se quería negociar de esos futuros. El caso es que se arrastró al mercado y se dieron casos como valores, si no recuerdo mal, como Accenture, la empresa consultora, que llegó a valer 1 centavo cuando estaba cotizando hace unos minutos no recuerdo mal, si a 40 o 50 dólares. Es decir, en este caso, claro, el impacto que tuvo quizás este tipo de operativa mediante máquinas sí que pudo amplificar. Entonces, bueno, siguiendo con este fenómeno de mercado y con, digamos, las voces más críticas del trading de alta frecuencia, se nos plantea una serie de controversias, que son las que os he puesto ahí en la presentación, ¿no? Por un lado, os he planteado varias preguntas que voy a debatir brevemente. Entonces, por ejemplo, ¿tiene el trading de alta frecuencia capacidad para amplificar el riesgo sistémico? Entendido el riesgo sistémico como la posibilidad de que se encadenen, se contagien los mercados financieros de un determinado fenómeno en un mercado. Pues bueno, a la luz de lo que pasó ese 6 de mayo de 2010, parece que sí. Mi opinión es que sí, pero no podemos ver a las máquinas como culpables en sí. Es decir, la máquina está programada por un ser humano y hace lo que se le ha dicho. No, yo creo más bien que el problema está en cómo están, digamos, organizados los mercados financieros. Es decir, actualmente han llegado a un nivel de sofisticación y complejidad técnica que, lógicamente, la valoración se produce al segundo y cualquier evento y fenómeno se extrapola y se contagia al resto de mercados en cuestión de milisegundos también, debido a precisamente a esas bajas latencias y esos métodos tecnológicos que se utilizan actualmente en la operativa, con lo cual no es tanto el tipo de operativa, sino quizás el grado de sofisticación al que se ha llegado en la operativa financiera, en el trading, ¿vale? Por otro lado, volviendo un poco a lo que os comentaba al principio de la conferencia, ¿es legítimo el flash trading? Es decir, el poder retener una orden unos milisegundos para que alguien de ese mercado la pueda cruzar con cierta ventaja.
Pues bueno, hasta el momento los reguladores en Estados Unidos no se han pronunciado. No podemos decir realmente si es legítimo o no mientras no haya una regulación que lo prohíba. De momento podemos decir que hay un vacío legal, podemos decir que hay una ineficiencia que se está aprovechando por algunos operadores y que bueno, que sí que es cierto que con el tiempo es previsible que los reguladores actúen y pongan una serie de limitaciones para evitar que se pueda realizar este tipo de operativa. ¿Qué ocurre? Que normalmente la tecnología avanza muchísimo más rápido, y eso se está viendo en muchísimos ámbitos, no solo en el trading, sino en Internet y en muchísimos otros campos, y entonces, claro, el regulador siempre va por detrás de estos cambios. No tiene la capacidad suficiente para adaptarse a ellos con rapidez. Entonces, bueno, mientras no haya una normativa específica, es probable que el flash trading siga funcionando, que haya gente que lo considere más bien poco ético y habrá personas que lo consideren muy beneficioso, pero de momento no se puede decir nada. Por otro lado, ¿es justo que algunos agentes dispongan de data feeds en bruto? Es decir, ¿es legítimo, es legal, es justo que yo pueda ir a un mercado financiero y le pueda comprar sus datos en tiempo real en bruto para yo procesarlos de la manera que yo quiera y obtener de alguna forma cierta ventaja? Pues no lo es, porque de hecho teóricamente los mercados financieros deberían caracterizarse precisamente por un acceso equitativo para todos los operadores, aunque luego cada uno desarrolle sus estrategias, que es en definitiva lo que nos tiene que dar el edge, la ventaja frente al resto de operadores. Pero no debería ser el hecho de que haya operadores de clase A y operadores de clase B. Yo, personalmente, un mercado financiero de esas características no lo concibo como un mercado justo y eficiente. Por lo tanto, no creo que esto en el futuro, me gustaría pensar que esto va a ser igual para todo el mundo y que cambiará en algún momento. Pero lo cierto es que también es verdad que los mercados, las bolsas, han encontrado un nicho de mercado impresionante. Y tanto la venta de data feeds en bruto como el servicio de colocation del que hablábamos antes suponen ingresos muy importantes ahora mismo como para dar marcha atrás. El problema es que, claro, no debemos olvidar que las bolsas y las ECNs también son entes privados, gestionados privadamente, cuyo objeto de beneficio es obtener cuantas más volumen y cuantas más comisiones por la operativa, mejor. Y le es indiferente cómo se consiga siempre y cuando la normativa no se lo prohíba. Volvemos a lo mismo de antes. Mientras no haya una regulación que se haya adaptado rápidamente a los tiempos actuales, pues seguiremos exactamente igual. Habrá ineficiencias que aprovecharán algunos operadores, como se realizará flash trading, habrá participantes del mercado que tendrán información adelantada con respecto al resto de agentes y, bueno, al final básicamente lo que se conseguirá es que, personalmente pienso, que habrá muchos operadores, sobre todo particulares, como podríamos ser pues yo o cualquiera de nuestros alumnos, que se quedarán fuera del mercado porque no podrán acceder a la operativa en unas condiciones justas y equitativas, es decir, no podrán estar al nivel del resto, ¿vale? Y finalmente, claro, lógicamente, como resumen de toda esta controversia que está generando el trading de alta frecuencia, la pregunta que os planteaba ahí, ¿no? ¿Debería estar regulado el trading de alta frecuencia? Pues bueno, personalmente considero que sí. Considero que si bien no debería tampoco ponerse de puertas al campo, porque el trading y los mercados financieros se lleva muy mal con el intervencionismo y, lógicamente, el poder regulador no puede modificar las reglas básicas de la oferta y la demanda, sí que puede intervenir para evitar precisamente eso, evitar que haya agentes que dispongan de mejores datos, de mejores herramientas. En fin, en definitiva, debería tratar de por lo menos permitir que el acceso al mercado sea más o menos igual para todos. Y eso actualmente pues no se está consiguiendo. Dicho esto, termino con unas pequeñas conclusiones respecto al trading de alta frecuencia. Estas son un poco las perspectivas personales que tengo respecto a este tipo de operativa. Por un lado, creo que en un par de años el trading de alta frecuencia va a ser realmente el que domina el mercado, va a tener impacto cada vez más significativo en el comportamiento de los mercados financieros, va a controlar más volumen.
en definitiva, va a suponer cada vez, digamos, va a haber una mayor competencia entre todos los participantes del mercado, tratando de adquirir este tipo de herramientas y de batir en latencia a los competidores que hay en el mercado, ¿no? Y esto, lógicamente, se tiene que traducir de alguna forma en un cambio en el comportamiento del precio. Aquí, precisamente, me gustaría señalar como anécdota que no hace mucho, hace unos meses, se ha publicado por parte de la Reserva Federal de San Luis un estudio en el cual se analiza cómo el impacto del trading de alta frecuencia ha ido mermando la capacidad predictiva del análisis técnico en los mercados de divisas. En este caso es el estudio que se ha hecho. Y entonces, bueno, lo que han hecho los autores es coger múltiples estrategias de corte técnico, desde cruces de medias móviles, estocásticos, MACD, patrones chartistas, hasta cosas más sofisticadas en las que se mezclan varios indicadores, y se ha ido analizando su efectividad a lo largo de un periodo comprendido entre 1960 y 2010, ¿vale? Entonces, el resultado al que han llegado estos autores es que desde hasta más o menos poco antes de la burbuja tecnológica, a finales de los años 90, el análisis técnico tenía una mayor capacidad predictiva, e incluso había estrategias que generaban beneficios hasta esa fecha, pero después, a partir de 2000, 2001, 2002, la capacidad predictiva de estas estrategias, la capacidad de generar beneficios, se ha ido reduciendo drásticamente y actualmente, al menos en el estudio que hacían estos vamos, no recuerdo bien el nombre de ellos, pero estas dos personas que hicieron el estudio llegan a la conclusión de que realmente el análisis técnico ha perdido toda capacidad predictiva en los últimos meses, de tal forma que, claro, lógicamente, en los próximos años habrá que ver qué efecto tienen las máquinas, no solo ya en la predicción mediante análisis técnico, sino en los fundamentales. Debemos tener en cuenta que, si retomamos el caso del flash crash que veíamos antes, el caso de esas acciones que llegaron a valer hasta 1 centavo en ese instante de tiempo, indica que la retirada de liquidez por parte de las máquinas no tuvo en cuenta en ningún momento el valor por fundamentales de las compañías. Es decir, las máquinas, por desgracia o por fortuna, según se mire, no tienen en cuenta el valor fundamental de las compañías, ni los fundamentos económicos de un país. Por tanto, para una máquina, si se le ha programado con un determinado algoritmo, la máquina hará exactamente lo que se le haya dicho, y si no se le han puesto limitaciones ni se le han introducido variables que tengan en cuenta aspectos fundamentales, pueden llevar al valor de una acción a valer 0 o hundir una divisa hasta valer nada, incluso aunque ese país tenga un PIB que esté creciendo del 2%. Lógicamente, claro, esto tiene unas implicaciones muy fuertes, hay que tenerlas en cuenta, y por eso quizás es por donde el regulador debería entrar, ¿no? De hecho, como os decía, y como conclusión también de esta presentación, de esta conferencia, este tipo de operativa supone un verdadero desafío para el regulador, porque el regulador actualmente no tiene capacidad para, primero, analizar qué es lo que está sucediendo, porque se trata de una operativa muy sofisticada, y cualquier decisión o norma o restricción que se aplique va a tener unas consecuencias que, claro, habrá críticas, habrá quejas, se dirá que se está interviniendo, por eso hay que ser muy cautos a la hora de poner ciertas limitaciones. Pero, claro, también es cierto que se están realizando ciertas prácticas en los mercados actualmente, sobre todo en Estados Unidos, que pueden desvirtuar la libre competencia en el mercado, la eficiencia, la ejecución de la operativa de los agentes. Me gustaría también aquí, por ejemplo, contaros otra pequeña anécdota, y es que hay incluso máquinas que aprovechan, esto no lo he contado quizás como estrategia porque no es una estrategia en sí, pero bueno, hay determinadas máquinas que lo que hacen es hacer lo que se denomina pinging. El pinging lo que consiste es en lanzar pequeñas órdenes contra el mercado para detectar a grandes operadores institucionales. De tal forma que si hay, por ejemplo, un gran fondo de inversión que quiere comprar, imaginemos, 10 millones de acciones de Citigroup, ¿vale? Lo que hace el algoritmo es lanzar órdenes de venta contra las órdenes de compra para detectar si hay algún tipo de algoritmo que está sacando esos 10 millones de acciones que pretende comprar el fondo de inversión, y tratar de sacar ventaja de eso. Es decir, si alguien sabe que hay un fuerte
fondo de inversión comprando acciones, y lo está haciendo con un algoritmo denominado VWAP o Volume Weighted Average Price, que lo que pretende es sacar, digamos, un precio medio ajustado para lo que quiere el fondo de inversión, pero sin sacar, lógicamente, los 10 millones de acciones al mercado de golpe. Pues ese algoritmo tiene unas pautas y las máquinas que están, digamos, en el lado contrario de un trader de alta frecuencia pueden detectar perfectamente ese algoritmo y sacar ventaja forzando a que ese algoritmo empiece a lanzar órdenes. Entonces, bueno, esto es legítimo. Esto es la lucha entre personas con armaduras y gente con tanques. No lo sé hasta qué punto, pero sí que es cierto que de alguna forma se tiene que poner algo de orden en este tipo de operaciones, ¿vale? Entonces, bueno, resumiendo, el trading de alta frecuencia va a tener un impacto significativo en los mercados. Estoy seguro de que además va a reducir en gran medida el potencial de predicción de análisis fundamental en análisis técnico. Van a predominar cada vez más las estrategias de corte cuantitativo. Los reguladores se enfrentan a un importante desafío frente a este tipo de operativas, sobre todo en Estados Unidos, que claro, es que en Estados Unidos tienen un elevado fraccionamiento, está muy fragmentado el mercado en muchísimos micromercados donde, pues eso, donde antes estaban Nasdaq, NYSE y Amex, ahora hay varias ECNs compitiendo contra todos los mercados. Pero claro, es que se ha permitido, porque la regulación permite la constitución de redes electrónicas de negociación de acciones. Entonces, lógicamente, tampoco es que hayan hecho nada malo, pero sí que es cierto que a la hora en el momento que han entrado los traders de alta frecuencia, sí que se ha complicado bastante el asunto, sobre todo para la regulación. Y dicho esto, finalizamos aquí la presentación, esta breve presentación sobre trading de alta frecuencia. Espero que os haya gustado, que estéis en casa. Os recuerdo que si tenéis dudas o queréis comentar ahora en los próximos 5 o 10 minutos, comentaremos un poquito sobre la presentación. Podéis mandar vuestros comentarios y dudas al correo amunoz@cee.uned.es, y no me gustaría, por supuesto, despedirme sin invitaros a visitar mi página web x-trader.net. Aquí tenéis la dirección en la presentación, donde, bueno, se tratan estos temas de trading de alta frecuencia, se tratan temas avanzados de operativa con sistemas, en futuros, en divisas, novedades en mercados financieros, y hay una comunidad muy activa donde os invito también a participar. Y dicho esto, voy a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ahora, si eso, miraré el correo para ver si hay alguna duda y comentamos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bien. Vale, estaba mirando el correo ahora. De momento veo que solo hay dudas más bien de tipo técnico. Estoy viendo, por ejemplo, que aquí hay un compañero vuestro, Alfredo José Muela, que parece ser que no ha podido ver la conferencia por problemas técnicos. Entonces, bueno, si utilizáis Internet Explorer 9, no sé si hay algún problema. De todas formas, consultaré con el técnico, pero vamos. No, me comentan que no. No, bueno, pues no sabemos qué puede haber pasado. Puede haber sido algún problema en el ordenador del compañero. De todas formas, la presentación ha quedado grabada, estará en formato Windows Media Player. La semana que viene la subiremos para que la veáis todos y, bueno, sin ningún problema. O sea, que aunque no la hayáis podido ver, la vais a poder ver de todas formas. Después, José Alonso nos felicita por la presentación. Le ha parecido muy interesante. Gracias a ti, José. Tenemos aquí también un correo de Agustín Bernal, que no ha recibido el PowerPoint, lo mandaremos también. Y tenemos aquí otro de José Cuenco, que nos pide una transcripción escrita de la sesión con referencias bibliográficas. Transcripción escrita como tal es realmente el PowerPoint. Y si bien he contado cosas que no estaban en el PowerPoint, pero vamos, son más bien cosas anecdóticas referidas a cosas que suceden en los mercados. Lo que sí que te puedo mandar es sobre todo el artículo de la Reserva Federal de San Luis, en el cual se ha hecho este estudio, que quizás te resulte bastante informativo, y también te puedo conseguir algún documento que profundiza un poco más en el tema del front running y del flash trading. Vamos a ver si hay alguna más. Tenemos otra de Raúl Montero. Dice: he visto la conferencia, me ha quedado claro lo que es el trading de alta frecuencia, pero por lo que veo no está a nuestro alcance como pequeños traders. Pues sí, efectivamente, Raúl, ese es el gran problema para nosotros, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Teóricamente, cuando llegó el
digamos, el acceso online, la operativa con brokers online, este tipo de, o sea, el acceso se veía universalizado, es decir, cualquier persona desde su casa podía comprar y vender acciones en el Nasdaq rápidamente y con unas buenas comisiones. ¿Qué ocurre? Que al llegar el trading de alta frecuencia, digamos que se está rompiendo un poco ese esquema de universalización del acceso al trading. Entonces, bueno, sí que es cierto que, bueno, aparte también es cierto, tampoco hay que demonizar al trader de alta frecuencia. Es decir, el trader de alta frecuencia está realizando, lógicamente, una inversión muy importante en equipo informático, en un equipo de informáticos, físicos, matemáticos que gestionan todo ese hardware y ese software y programan y compran después espacio al lado de los mercados para hacer el colocation y pagan para obtener el feed de datos en bruto. Entonces, claro, se está invirtiendo una gran cantidad de dinero que, lógicamente, después hay que rentabilizar y que no es sencillo. Es decir, nadie ha dicho que hacer trading de alta frecuencia sea sencillo, pero sí que es cierto que ofrece unas oportunidades y una serie de ventajas frente al resto de participantes del mercado que lógicamente cambia un poco el paradigma actual de cómo funciona el mercado, ¿no? Vamos a ver si hay más dudas. Parece que de momento no tenemos nada más. Vamos a esperar un par de minutos y si no, pues lo dejaremos aquí. De todas formas, si tuvierais más dudas después, al ver la conferencia en diferido o que se os ocurran después de haberla visto, pues por supuesto podéis mandarme un correo a munoz@ce.uned.es. Parece que no tenemos nada más. Bueno, pues si no hay más cuestiones, muchas gracias a todos los que estáis en casa por habernos seguido y espero que os haya resultado interesante la presentación, que os haya servido de alguna forma para entender hasta qué punto se ha sofisticado y hasta qué punto se ha llegado, a qué complejidad se ha llegado en los mercados financieros en la operativa, que seáis conscientes de ello y que, por supuesto, operar en los mercados financieros, porque tengáis en cuenta que no es precisamente algo sencillo y que obtener beneficios cuesta bastante y que por eso precisamente surgen estrategias tan avanzadas y tan sofisticadas como estas que hemos visto hoy en la presentación. Muchas gracias a todos y, lo dicho, cualquier duda que tengáis nos contactéis por correo electrónico.